Inauguran el Salón de Artes Visuales de la ciudad de Camagüey en el aniversario 507 de la Fundación de la Villa. Destacan publicaciones y medios de prensa la celebración este año del aniversario 60 de la UNIAC. Y festeja hoy su cumpleaños 26 el Septeto Santiaguero con diversas acciones promocionales. Saludos desde La Habana, es martes 2 de febrero de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La ciudad de Camagüey celebra hoy el aniversario 507 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Como parte de las acciones culturales se inauguró la edición 31 del Salón de la Ciudad, un certamen competitivo que reúne la obra de creadores del territorio. La celebración de este 2021, que se ha concentrado en las redes sociales y los medios de comunicación, ha estado dirigida, como esta propia muestra visual, a destacar los valores patrimoniales, las tradiciones y la cultura popular de Camagüey. Convergen poéticas diferentes, pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones, cerámica y artesanía en el Salón de la Ciudad. Una amplia variedad de formas caracteriza la 31ª edición. En la plataforma digital se recrean obras con la magia de líneas y colores. En las redes sociales tenemos nuestra página, nuestro sitio web de la propia Galería Alejo Carpentier y bueno, los sitios de cultura del MINCUL. Nuestro salón siempre acoge para promocionar el arte camagüeyano y artistas de la vanguardia. Tenemos 6 invitados en esta muestra. Durante el encuentro competitivo también realizan conferencias online y proyectos curatoriales con la participación de creadores reconocidos de la manifestación de Santiago de Cuba, La Habana y la provincia anfitriona. Se celebra por el aniversario 507 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. El Salón de la Ciudad estimula la creación. Más de 40 piezas de autores de distintas generaciones desde el escenario virtual enriquecen el patrimonio de las artes visuales. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Y de las artes visuales y sus exponentes seguimos hablando en el comienzo de esta emisión. En Ciego de Ávila, 4 artistas se reúnen para concebir un proyecto que potenciará la cerámica y la producción de esas piezas. Nuestro corresponsal visitó el espacio creativo. Desde la individualidad creativa, utilizando el soporte de la cerámica, 4 artistas avileños fusionan sus líneas estéticas para lograr una obra colectiva. Moldea es un proyecto que se gesta desde el taller de cerámica del Fondo Cubano de Bienes Culturales de Ciego de Ávila y tendrá la impronta de Geosbel Abtengo el Papi, de Roberto Ávila y de Osbiel Cordobés Pino y Luis Enrique Milán Bouza, estos últimos graduados de la desaparecida Academia de Artes Plásticas Raúl Corrales de la provincia. Sin descuidar la producción de cerámica utilitaria para la comercialización a través de las tiendas de la institución cultural, el Fondo Cubano de Bienes Culturales ha propuesto rescatar la esencia con la que se aperturó el taller el 26 de septiembre de 2002, apoyar la obra individual y colectiva de los artistas dedicados a la especialidad. Contar con esto en las circunstancias que actualmente vive el país o digamos el mundo, digo que lo veo como un oasis, ¿no? de poder seguir trabajando en un momento en que mucha gente se está replanteando hacia dónde moverse, ¿no? De alguna manera garantizar una productividad en estos tiempos es ahora mismo una ventaja. Moldea es el punto de partida del rescate de la creación artística avileña desde la cerámica en un taller que es escenario para que los artistas ceramistas y escultores puedan volcar en él sus inquietudes creativas. Están las bases fundadas, pero yo creo que es fundamental de que exista un seguimiento y de que aumente, porque eso es lo que nos va a diferenciar de la artesanía como tal rústica y lo común que tenemos en nuestra provincia. Y aunque la deficiencia de materias primas es una realidad que enfrentan los gestores de Moldea, la interacción de 3 generaciones formativas de artistas le otorgan un sello diferente al proyecto que valida la manufactura como técnica artística. Somos 3 generaciones de artistas y entonces la cerámica es una especialidad de mucho trabajo, de mucho error, de mucha práctica, y porque casi siempre lo que uno espera a veces no es ni lo que es, ¿no? Y solamente con los años de experiencia, bueno, uno puede aproximar los resultados.
El impacto del proyecto Moldea podrá visualizarse en venideros meses, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico de la provincia y del país. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos en el diario Granma, que reseña hoy el pronunciamiento de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en apoyo a la declaración del Ministerio de Cultura a raíz del incidente del pasado 27 de enero, cuando un grupo de personas se posicionaron frente a su sede con evidentes fines provocadores y de manipulación mediática, violando además las actuales normativas sanitarias por la COVID-19. Destacan los historiadores que esas personas mostraron una actitud desafiante y hostil, a pesar de recibir reiterados llamados al diálogo y el cumplimiento responsable en la atención a los ciudadanos, como está establecido en las instituciones gubernamentales cubanas. No se puede dialogar sobre la base del chantaje, la imposición y el respeto, afirman los miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Y varios medios de prensa ofrecen hoy información sobre la celebración este año del aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El portal digital Cuba Debate encabeza su edición de este martes con un amplio reportaje titulado "La UNIAC transita hacia sus 6 décadas librando una batalla irreconciliable contra la incultura y la indecencia". El artículo de la periodista Roxana Romero Rodríguez recoge testimonios del escritor Miguel Barnett, presidente de honor de la UNIAC y quien condujo la organización de la vanguardia artística cubana por más de una década, y también incluye reflexiones del realizador audiovisual Luis Morlote, actual presidente de la UNIAC, sobre la labor de la organización durante estas 6 décadas y los desafíos del presente. Por su parte, el diario Juventud Rebelde publica en su edición impresa de este martes una amplia entrevista de la periodista Lisbeth Moya González titulada "En la UNIAC está la fuerza", en la cual el reconocido diseñador Nelson Ponce expone criterios sobre su relación con la UNIAC y la imagen gráfica de la campaña comunicativa por sus 60 años que él creó. Y por último, la Agencia Cubana de Noticias anuncia la presentación en redes sociales este jueves 4 de febrero de un nuevo tema del carismático vocalista, compositor y productor musical Eric Iglesias, más conocido como Cimafunk. Se trata de la canción La Papa, que tal y como adelantó el artista en una entrevista exclusiva a esta agencia, propone una letra en la que el doble sentido da lugar a la imaginación y la diversión de una manera muy sana. Cimafunk comparte el tema musical en esta ocasión con la intérprete Diana Fuentes. Y precisamente con un pequeñísimo fragmento de este promocional ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una pausa en esta emisión. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. Al regreso estaremos hablando de música. Dibujamos la historia con los hilos del recuerdo. Trinidad, Patrimonio de la Humanidad. Aniversario 507 de la tercera villa de Cuba. El Secteto Santiaguero celebra este 2 de febrero 26 años de quehacer creativo en la defensa y promoción de la música tradicional cubana. Fernando Dewar, su director, confirmó a este noticiero que precisamente en esta jornada culminan las acciones de la campaña por su cuarto de siglo. La presentación del libro Secteto Santiaguero nace un lucero y del DVD por los 25 años se incluyeron en el programa de celebraciones de esta popular agrupación. El Septeto Santiaguero no duda en confirmar la fórmula de su éxito en 26 años. Defienden la música popular tradicional en sus placas. Cada composición es un viaje a las raíces y son honestos con la identidad. Queremos, por supuesto, agradecer a las instituciones de la cultura que también nos han apoyado
en los años que llevamos trabajando, es decir, a la EGREM, a la empresa de la música a la que pertenecimos en nuestros inicios, a las disqueras que han trabajado con el Septeto Santiaguero, Nube Negra, la EGREM con quien estamos ahora, a Pickup y a todos los que de una forma u otra han colaborado con la promoción y la programación de nuestra agrupación. El santiaguero pretende que todos conozcan el libro que con ayuda del escritor Oscar Oramas resume las experiencias de un cuarto de siglo, y eso será en este 2021 con las medidas que corresponden en tiempos de coronavirus. Fernando Dewar insistió que también retomarán los conciertos online. Muy importante para nuestra agrupación tener un libro que narre la historia del Septeto Santiaguero. Creemos que es algo determinante para la defensa y para la memoria musical histórica también de nuestro país y del patrimonio musical. Con la EGREN ultiman los detalles de la placa y sigo pa'lante. Hay colaboraciones que sorprenden y clasifican como noticia. Contamos con la colaboración, la invitación de Oreste Quindelán, que va a cantar en este tema, es decir, un pelotero, un cuarto bate del equipo Cuba, cantando con el Septeto Santiaguero. Gonzalo González y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Esta semana nuestro segmento Contrapunto está dedicado precisamente a la creación musical en nuestro país. Hasta el viernes estaremos dialogando en torno al jazz en Cuba, sus influencias, aportes y cultores. La periodista Elindrix propone un segundo acercamiento al tema a partir del diálogo con reconocidos cultores de ese género en nuestro país. De la unión de sonoridades de orígenes diversos surgió y se desarrolló el jazz en la isla. Aquellos que entran en contacto con el panorama musical del jazz cubano perciben una riqueza única. Yo diría que sí, que el jazz cubano existe, al margen de que puede existir el jazz latino. Y muchas veces pongo como ejemplo, asomándome un poco a la ventana de la mitad del siglo pasado, cuando Chucho Valdés tenía su combo, lo que hacía no era la sonoridad de Chucho Valdés con aquel combo, el combo de Chucho Valdés no era la misma de los que son exponentes del llamado jazz latino. Era un jazz que era cubano porque tenía son cubano, tenía guaracha, tenía incluso un cantante, Amado Borcelá Guapachá, que además de hacer bebop, cantaba el son cubano, hacía una mezcla. Entonces hace mucho tiempo que yo creo que sí, que existe un jazz cubano. ¿Qué hemos hecho nosotros, las generaciones después, posteriores? Pues tratar de honrar esa obra, como pues poniendo en nuestra música el danzón, el mambo, el cha-cha-cha, nuestros clásicos del feeling. Nuestra síncopa es especial, la manera de abordar todos los géneros. Los músicos cubanos tienen cada músico tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias, sus propias influencias. Hay veces que la cubanía, depende del músico que sea, no es tan obvia en su música, no está tan en primer plano por sus influencias, por lo que quiere expresar en ese momento. Pero sin duda, cuando toca un músico cubano es fácil de reconocer por su historia, por toda la riqueza que tiene la música cubana, ¿no? El jazz tiene para repartir. Digamos, tenemos ese jazz intelectual, ese jazz más basado en cuestiones estructurales o compositivas. Tenemos el jazz que también, siendo intelectual, tiene muchos elementos de cubanía. Tenemos el jazz dentro del jazz cubano, fíjate. Tenemos el jazz que está más enraizado en lo folclórico, ¿no? Pero lo hace de una manera muy personal. Lo bueno que tiene este género es que cada cual le pone un toque muy individual. Hay un jazz cubano porque se destaca toda esa ritmática cubana en los temas, toda nuestra herencia africana,
toda la herencia española también, porque somos capaces de mezclarla con la guajira, somos capaces de mezclarla con un zapateo. O sea, tenemos mucho que brindar al jazz y de alguna manera lo hemos hecho, o sea, lo han hecho otros grandes, nosotros somos continuadores de su obra y yo creo que sí, que se puede hablar de jazz cubano y que además goza de muy buena salud y que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir dejando nuestra alma ahí para que le llegue a todos. Esta semana continuaremos debatiendo sobre el tema en Contrapunteo. Elindrix, Noticiero Cultural. Gracias a la colega Elindrix por este reportaje que da continuidad a nuestro debate semanal, el Jazz en Cuba, cuando acaba de concluir la edición 36 del Festival Internacional Jazz Plaza 2021 a través de redes sociales y medios de comunicación debido a las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en la capital. Mañana compartiremos algunos mensajes recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas sobre el tema. Como siempre le digo, usted puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.noticierocultural.cuba. Vamos ahora a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Hoy retomamos nuestro segmento de promoción literaria a cargo del escritor Francisco López Sacha, quien nos invita cada martes a la lectura. Al regreso conoceremos sobre la actualidad cultural en otras provincias cubanas. En vistas de las nuevas circunstancias en las cuales no puedo recomendar ni librerías ni bibliotecas debido a la presencia del público, estoy recomendando lectura de libros que están situados en la red. Libros que pertenecen a la editorial Arte y Literatura del Instituto Cubano del Libro y que de hecho son clásicos editados por esta editorial a lo largo de muchos años. Estamos invitando a los televidentes a que puedan bajar de la red www.cubaliteraria.cu los libros que vamos a recomendar. El diablo en el cuerpo, una de las grandes novelas de amor de comienzos del siglo XX. Esta es una novela publicada en 1920 y escrita por un joven de 19 años, Raymond Radiguet. Un libro que cuenta una historia del amor en medio de la Primera Guerra Mundial. La historia de un muchacho de 16 años que conoce a una mujer casada con un soldado del ejército y comienza a tener una vital relación con ella. Esta es mi invitación a la lectura. Esto es lo que pido para ustedes ahora en estas circunstancias en que podemos bajar un clásico del amor desde la red y que en realidad le estamos pidiendo al lector cubano que se quede en casa. El profesor espirituano Juan Carlos Ramírez sostuvo un encuentro con jóvenes artistas de la Asociación Hermanos Saiz en esa provincia. La cita tuvo como motivación el acercamiento a la vigencia del pensamiento martiano. José Martí y la juventud, ideas para pensar el presente, fue el título de la conferencia impartida por Juan Carlos Ramírez. El profesor de filosofía de la Universidad Espirituana invitó a la joven vanguardia artística a repasar la historia de Cuba desde los intentos por socavar la libertad de la nación. Buscar a Martí es garantía de entender la libertad, de entender la dignidad, de entender qué somos como cubanos y qué representamos para el mundo. Temas como el de la identidad nacional, la soberanía y la libertad estuvieron en el centro del diálogo entre el académico y los integrantes de la Asociación Hermanos Saiz en Santi Spíritus. Hay mucha garantía en seguir el espíritu y la obra martiana en torno sobre todo a la libertad, que no es solo de expresión, que no es solo libertad de asociación, es sobre todo libertad de pensamiento. A la pregunta sobre la trascendencia de los sucesos ocurridos en el Ministerio de Cultura de Cuba, el profesor aclaró que sin argumentos los actos no llegan lejos. Proteger esa soberanía de cualquier imperio, de cualquier intento de anexión, es vital y un camino óptimo, un camino extraordinario para cultivar y enriquecer esa soberanía
y en ese sentido enriquecer nuestras libertades es justamente José Martí. Al término de la conferencia, el profesor Juan Carlos Ramírez recibió el carnet de miembro de la Asociación Hermanos Saiz, una nueva razón para estar siempre del lado de quienes aman y construyen. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Durante esta etapa de enfrentamiento a la pandemia, los escritores villaclareños unen sus voces líricas para, a través de disímiles proyectos, ubicar sus obras en medios tradicionales y en plataformas digitales. La Poesía Salva es una de esas iniciativas que contribuye a la promoción de la literatura a través de la selección de fragmentos de obras diversas que conectan al lector con Santa Clara. Santa Clara es una ciudad letrada. En ella proliferan diversos proyectos de escritores, narradores y poetas, quienes, amparados por el Centro del Libro y la UNIAC, realizan cápsulas de promoción a ubicar en medios tradicionales y alternativos de comunicación. Amanecer en Santa Clara es uno de esos proyectos. Las redes nos ayudaron a llenar nuestros espacios, a acompañarnos en los espacios físicos que pudimos hacer por un tiempo. Ahora hemos vuelto otra vez a los medios digitales. Yo creo que tiene que ser una constancia porque ha dado resultados, y yo presenté al Centro del Libro el proyecto de Amanecer en Santa Clara, que es el título de un poema mío dedicado a la ciudad de Santa Clara, y he convocado a todos los poetas villaclareños y de otras partes de Cuba, de cualquier parte, que hayan dedicado un poema a esta ciudad. Lidia Meriño es otra voz poética, asentada en la ciudad, hace una ardua labor cuyo centro es la divulgación cultural y literaria en el territorio. Oficio de reparador, que es el título de un cuento, con la intención de contribuir a que no haya un apagón literario en nuestra ciudad. Una ciudad que tiene una intensa vida literaria, y dado por el gran número de escritores que existen en esta región, en la provincia en general, que se dedican a la literatura infantil y juvenil. Y sumando un poco los proyectos que comúnmente realizo en las instituciones culturales, el patio de mi casa en la UNIA, los bolsillos de mamá por el Centro del Libro, ha sido un poco llevar la obra de estos autores, que es lo que hago fundamentalmente en esos espacios de promoción, a las redes como una vía alternativa, porque nos ha demostrado en estos tiempos de pandemia que han sido efectivos y que llegan a muchas personas. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, las redes sociales han servido de espacio emergente para el encuentro entre creadores y la circulación de la producción artística y literaria. Un nuevo encuentro se prepara en Matanzas para la confluencia entre titiriteros. Teatristas del continente americano compartirán sus experiencias en el evento online Titiriteros al Minuto. Los audiovisuales cuentan con el auspicio del Centro Cubano de la Unión Internacional de Marionetas y la Comisión de las Tres Américas. Actores foráneos como Osvaldo Gabrieli, Manuel Morán, así como Sergio Murillo participarán en el evento. De Cuba intervendrán los grupos de teatro La Proa, Andante, Títeres Rebelde, El Guiñol de Guantánamo y Teatro Las Estaciones. Yo creo que es una ventana en estos tiempos tan duros hacia la creación activa, viva, enamorada de los titiriteros de nuestra región, del norte, del centro, del Caribe, por supuesto, y del sur. Es una oportunidad única de que en tiempos de COVID no desaparezca la pasión, la ilusión y las ganas que tienen los titiriteros de nuestra región de seguir trabajando. Titiriteros al Minuto constituye una alternativa de celebración para el Día Mundial de la Marioneta. La COVID-19 impide la tradicional celebración este año. Con el eslogan Juntos creamos el movimiento, los titiriteros difundirán sus videos en las redes sociales desde el 28 de enero hasta el 21 de marzo. Esta serie no es para niños, como sí lo es la vuelta a las redes de los minutos de Pelusín del Monte, ahora en una vuelta temática. O sea, vamos a exhibir los cuentos que grabamos en 2020, remasterizado con otra edición, las canciones que se hicieron en 2020, y los poemas de 2020. Los actores de teatro Las Estaciones conmemoran la fecha con la reedición de Los Minutos de Pelusín del Monte. El espacio con cuentos cortos, canciones y juegos con los títeres acerca el teatro a las casas en las condiciones de aislamiento. En Matanzas,
Ana Valdés Portillo y Lisania Laosayanes, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la inauguración del Salón de Artes Visuales de la ciudad de Camagüey en el aniversario 507 de la Fundación de la Villa. Destacamos la celebración este año del aniversario 60 de la UNIAC y conoció las acciones de promoción con las que el Septeto Santiaguero celebra hoy su cumpleaños 26. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.